Buenos días. Tengo el agrado de comenzar esta reunión extraordinaria. Intencionalmente es extraordinaria porque el tema es muy importante y probablemente sacaré un documento para entregarlo a la autoridad de salud para que tomen la medida correspondiente. Doctor Montero, eso hace un mes atrás, su inquietud por el bajo número de vacunas en este momento, por los prejuicios que hay y las razones, una de ellas sin duda que es la fatiga endémica. Pero en fin, de eso es lo que se va a hablar ahora. ¿Cuáles son las bases científicas de las vacunas, de sus virtudes, cuánto rinden y cuáles son los efectos adversos científicamente demostrados y qué proporción tienen? Y tenemos con nosotros el profesor Eduardo Arreaga, profesor de la Universidad Católica, y que nos va a ilustrar sobre técnicas de comunicación para ver mediante ese medio de difusión de ideas mejorar la accesibilidad a las vacunas. No hay cuenta oficial, pero les voy a contar en 3 minutos lo que se ha hecho este mes de diciembre, como es corto. Ocupamos bastante tiempo en restar memoria, que imagino que ya recibieron su copia. Estamos trabajando con la ministra en básicamente acreditación de centros formadores, que es el tema de fondo. Le vamos a pedir a su licenciado doctor Lío que se active una nueva encuesta nacional de salud, con algunos datos. Vamos a pedirle que se reagende, se reorganice el CONDA, que fue esta asociación docente asistencial, la Comisión Docente Asistencial del Ministerio de Salud con las universidades, que tiene un impacto enorme en planificar programas y campos clínicos, ustedes imaginan. Está muerto hace muchos años, que lo reactive, y la doctora Gloria López le va a presentar lo que ha avanzado en inteligencia artificial y le va a solicitar a la ministra que cree un organismo central que una decenas de iniciativas dispersas pero está organizada en esta materia que es tan importante. El boletín está casi terminado gracias al trabajo del doctor Leonel Azul, del comité editorial, y ustedes que me han enviado sus trabajos. Vamos a tener a mitad de enero ya en imprenta el boletín, lo cual es una gran cosa. Y la autora Valdés tiene al nuevo presupuesto para el año 2026, el mismo presupuesto de años anteriores, lo cual significa que tiene un 12% del año pasado, y otro porcentaje menos del año pasado, pero en fin, ahí vamos a ver cómo. El programa para el 2023 está ya terminado, se enviaron las invitaciones, están confirmados todos los conferencistas. Tengo 4 seminarios, de los cuales 2 ya están armados, y los más que se han armado el curso de la. Le entrego la presidencia de la sesión de infectólogo al doctor Wolf, porque con más probabilidad que yo va a poder dirigirla, y dejo la reunión en manos del doctor Montero, quien. Bueno, buenos días. Saludo a los presentes y a los que nos acompañan telemáticamente para esta reunión extraordinaria y esta presentación. En primer lugar, luego va a ser moderador el doctor Joaquín Montero, y la presentación inicial va a ser telemática por el doctor Gabriel Rada, que es profesor adjunto de la Escuela de Medicina y director del Centro de Evidencia Pontificia de la Universidad Católica de Chile. Es cofundador y director de la Fundación Epistemónicos y editor del grupo Cochrane Effective Practice and Organization of Care y el Great Working Group. Señor presidente, asistentes presenciales y virtuales, no saben el gusto que me da estar participando en esta sesión extraordinaria de la academia, en que me hace sentir lo que significa ser miembro de una academia, centrado en buscar el bien común frente a situaciones emergentes graves como las que estamos viviendo, y poder tener
alguna herramienta, o ayudar a que haya un poco más de luz en medio de la situación que estamos viviendo, que muchas veces hay mucha gente confundida y nos preguntan a nosotros y uno no tiene una respuesta. Me parece que damos pleno sentido a haber sido academia por casi 60 años, si mal no lo digo, que poder tener una palabra para la ciudad, para la gente que nos rodea, para nuestra comunidad. Así que contento de estar en esto y poder discurrir en conjunto. Dame la otra. ¿Dónde dirijo? ¿Con qué muevo yo? Acá. Perfecto. Fíjense que el año 2019 en enero del 2019 la OMS presentó el listado de los 10 problemas que tenían que ser atendidos en forma inmediata. Yo lo encuentro impresionante cómo fue una profecía tan certera. Y en el punto hay varias enfermedades infecciosas que había que tomar medidas, acciones inmediatas. ¿Para qué decir la contaminación ambiental? Pero en el punto 8 estaba el rechazo a la vacunación que existía en el mundo, que eso se veía como un peligro potencial serio. Nunca pensaron que venía un virus, digamos, desconocido. Estaban pensando probablemente, ¿no es cierto?, en la influenza o una variante de las que ya había habido de los SARS. Pero esta resistencia creciente y en muchas partes del mundo se veía como una amenaza grave, y que tenía que ser llevada adelante por el mundo. Tomar conciencia de eso. Bueno, si estamos viendo todos los días noticias como esta, en realidad es un espanto. Estas son fotos recientes. Las tomé de la BBC. Y que realmente los testimonios que se están sabiendo, digamos, es que hay un atestamiento en los hospitales en niveles increíbles, que pasan a veces más de 1, 2, 3 días sin poder atender. Se habla de millones de personas, pero las autoridades chinas decidieron suspender la información, dado que consideraban que esto podía ser una campaña al terror, no sé, pero suspendieron la información, pero se tienen datos por distintas fuentes de que hay una cantidad enorme. Se habla de millones de personas por semana. Entonces, es realmente una cosa que se ve muy, muy aterrante. Bueno, quiere decir con las nuevas subvariantes. Afortunadamente parecen ser no tan letales, pero sí más contagiosas, ¿ya? Por lo menos las que están en Estados Unidos, en el hemisferio norte, hay ahí, se habla hasta un 40% de la población infectada es con estas nuevas subvariantes que son de una transmisión mucho más rápida, pero que son menos letales y además tienen la curiosidad, digamos, que cambió la forma de presentarse y la sintomatología es distinta, por lo tanto pueden pasar mucho más desapercibidos. Y se puede extender, digamos, mucho más también la infección. Y nosotros en Chile, ¿cómo estamos? Bueno, el año pasado estábamos todos muy contentos, teníamos estas cifras, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos? Fuimos líderes mundiales, digamos, en vacunar a la mayor parte de la población. Antes de los 6 meses ya teníamos cerca del 90% de la población ya vacunada y se hizo la población objetivo. Y se logró con una rapidez inusual. Nos ganamos varios premios, digamos, fuimos mencionados esta agencia Bloomberg, como el país más resiliente para luchar contra esto, a pesar de haber tenido haber estado dentro de los países también que ocupamos los primeros rankings en número de infectados y en número de muertos, digamos, en proporción a nuestra población. A fines del año 2021 estábamos en los rankings de los más ágiles y más eficientes en esto. Pero hoy día las cosas han cambiado y vemos que cuesta convencer a la gente que se vacune.
A mí me pasa con los médicos, muchos médicos y no quieren vacunarse y son claramente sujetos de riesgo. ¿Para qué decir? Uno ve en la familia. Y lo que se ve en la campaña de la quinta dosis, la ministra la he escuchado, digamos, que está hablando con personal de la salud, invitándolo a que se vacune, porque aún el personal de salud está reticente. Se han cambiado las cifras, no se sabe la población hoy día, cuánta es la población, el personal sanitario que sí debiera estar vacunado. Teníamos 700.000 que eran sujetos, pero cambiaron la base y ahora estamos hablando de 400.000. No se sabe si esto, por qué se hizo este cambio, si fue por razones económicas o por razones de información, pero tenemos porcentajes de vacunación en personal sanitario a la semana pasada del orden del 20%. Si los reducimos y bajamos la población a la mitad, bueno, va a ser el 40%, pero aún así, al cabo de 3, 4 semanas, la vacunación se inició en octubre. O sea, tenemos cifras, digamos, de las personas que deberían estar atendiendo que no se entiende. Algo está pasando con nosotros. ¿Y por qué fue esto? ¿Por qué cambiamos? A lo mejor porque nos fue bien, nos sentimos a lo mejor que ya no tenemos riesgo, ¿ya? Sin embargo, eso va contra toda lógica, más aún con el cambio en el perfil del virus. Cómo están apareciendo estas nuevas variantes, y estas nuevas variantes claramente logran infección, si bien perdió la gravedad, digamos, porque bajó la letalidad. Estamos entonces frente a un fenómeno que, si uno además ve, habla, escucha en las redes, por usar una palabra que va a usar después nuestro invitado, de escuchar las redes, leer los mensajes, uno ve que claramente hay una campaña todavía activa de los antivacunas, que a todos nos llegan, digamos, y que está permeando, digamos, la población, y es posible que este sea un factor importante dentro de esta razón por la cual nosotros como país, teniendo población de riesgo importante, no estamos entrando, digamos, en el proceso de la vacunación, aceptándolo cuando se nos ofrece, cuando es necesario. Entonces, creo yo que esta posibilidad de poder encontrarnos para mirar la real efectividad de la vacuna y la vacunación, y por otro lado, este fenómeno de las redes sociales que se ha podido medir y se ha podido valorar, digamos, es súper interesante, porque a lo mejor con este análisis, a partir de esto, se pueden adoptar nuevas estrategias para poder contener la epidemia del COVID. Y en eso a la academia también le cabría un rol, creo yo, interesante, digamos, que bueno discutirlo acá, en qué medida nosotros podemos hacernos parte dentro de las comunicaciones, digamos, dentro de esta epidemia en la que estamos inmersos. Así que ya los presentaron, va a iniciar esta reunión, la parte específica, digamos, de los contenidos, el doctor Gabriel Rada, que ya leyeron los títulos, no lo voy a repetir, simplemente le agradezco que, a pesar de haber sufrido un accidente y estar lesionado, él quiso estar presente y por eso está a la distancia presente. Así que los dejo con él. Doctor Rada, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Montero. Muchas gracias al presidente y a todos los miembros de la academia por la invitación. Me parece que es un tema absolutamente importante y relevante, y me uno a las palabras del doctor Montero con respecto al rol que tiene que jugar una organización como esta. Me tocó conocer muy de cerca a la academia en algún proyecto también, o en alguna situación también relacionada con las vacunas, con el doctor José Adolfo Rodríguez, ¿no es cierto? Hace algunos años estuvimos enfrentando otra polémica relacionada con la vacuna, en esa ocasión las vacunaciones con timerosal. Algún diputado o diputada de la República pretendía prohibir el uso de un aditivo en las vacunas, y eso generaba una serie de problemas, y muchas de las problemáticas que ahí vimos de alguna forma se repiten en las cosas que vamos a discutir hoy día. Obviamente amplificado, como todo durante la pandemia, pero es interesante que estos temas
así como estaban puestos dentro del reporte de la Organización Mundial de la Salud, de las tareas prioritarias a abordar en salud, también en Chile lo hemos vivido muy de cerca con ese y otros ejemplos. Pero bueno, sin más introducción, voy a compartir mi pantalla. No sé si se ve ahí la presentación. Sí, parece que sí. Perfectamente. Perfecto. Tengo que resumir en 20 minutos un tema sumamente complejo. Y obviamente no voy a entrar en todos los detalles de toda la evidencia que existe sobre los beneficios y riesgos de las vacunas COVID-19, pero voy a tratar de transmitir algunos mensajes y entiendo que hay un espacio de discusión, que es donde yo creo que probablemente va a ser la parte más interesante, poder tomar algunos de estos mensajes, reflexiones, profundizar y ver qué nos dicen sobre el pasado, presente y futuro, en particular en nuestro país. Voy a brevemente hablar de la evidencia en COVID-19, en general, no solo en las vacunas, algunas cosas que es necesario tener presente, sobre la eficacia de las vacunas COVID-19 y sobre algunas otras preguntas abiertas. No voy a tratar de responder todos, pero hacer una reflexión sobre las múltiples interrogantes que aún tenemos. Esta es una editorial, reportaje largo, una especie de ensayo de la revista Nature, por Helen Pearson, que es una de las periodistas científicas más importantes del mundo, y que precisamente se metió en el tema de la evidencia, de cómo la producción científica permite tomar decisiones, y en el caso de la pandemia se produjo tanta información que, como ella tituló en este artículo, dice, se rompió la tubería de la evidencia. O sea, de alguna manera, todos los sistemas que existían en los distintos países y organizaciones científicas, instituciones, universidades, etcétera, fueron superados. O sea, todo lo que existía para poder dar cuenta, hacer sentido de la información que se estaba produciendo, fue desbordado por la enorme cantidad de información que se produjo. Durante la pandemia se han producido más o menos la misma cantidad de artículos que se ha producido en toda la historia sobre Alzheimer, que es una de las enfermedades más estudiadas, más o menos la mitad de lo que se ha producido en cáncer, que obviamente en toda la historia. Entonces realmente el volumen de producción científica ha sido una cosa extraordinaria. Desde la Fundación Epistemónicos, que yo dirijo, es una organización que busca acercar la evidencia científica a la toma de decisiones en salud, decidimos crear un repositorio de papers, de información científica de todo tipo en COVID-19, y lo lanzamos al principio de la pandemia, pocos meses después. Actualmente tiene 600.000 artículos y está construido en base a buscar los artículos científicos en todas las bases de datos que existen. O sea, pusimos una aproximación que mezcla tecnología y esfuerzos colaborativos para crear el mayor repositorio de evidencia sobre COVID-19 a nivel mundial. Hay varias publicaciones que demuestran que este repositorio tiene prácticamente toda la evidencia que se necesita para informar las decisiones reales. El artículo del medio es desde nuestro propio equipo, y los otros dos son equipos externos que han validado esto mismo que yo estoy diciendo. Y esto es para una enorme cantidad de tratamientos, o sea, y preguntas. O sea, aquí está la información, la evidencia de más de 1000 tratamientos, cientos de vacunas y muchísimos otros aspectos que son relevantes para tomar decisiones en salud. Solo en el área de vacunas, para que se hagan una idea, hemos identificado casi 18.000 estudios, más de 700 revisiones sistemáticas y muchos otros artículos. O sea, la cantidad de información es realmente enorme, pero con este sistema nosotros básicamente lo que hemos hecho es integrarnos en lo que llamamos un ecosistema de evidencia, que son distintas organizaciones en el mundo que estamos trabajando para poder dar cuenta y acercar y permitir que se incorpore la evidencia en distintos espacios de toma de decisión. Y esto que está ahí al medio, como circulito verde, es esta herramienta que yo le estoy comentando. Esta es la herramienta que alimenta a los mayores proyectos de síntesis de evidencia en el mundo,
Entre ellos, las revisiones de terapia que se publican en el BMJ son revisiones vivas. Viva significa que se mantienen continuamente actualizados. El tablero de farmacovigilancia en vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Esta revisión que mencioné anteriormente de BMJ informa las guías sobre COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Esto también alimenta a Cochrane, a todas las revisiones de evidencia que está haciendo la colaboración Cochrane, distintos proyectos de sintetizar las recomendaciones. O sea, de alguna manera hemos tenido la suerte de integrarnos en este ecosistema global de procesamiento de evidencia y de esa manera tener un acceso privilegiado a la información. Como productores, ¿no es cierto?, como participantes de esto, y algunas de las publicaciones que les voy a mencionar ahora tienen que ver con esto. Algunas cosas que les voy a mencionar que no son propiamente tal publicaciones, son parte de este ecosistema, y solo quería mencionar esto porque tiene que ver mucho con la reflexión final también que voy a hacer, no es solamente para exhibir el currículum o los proyectos personales o de la Fundación Epistemónicos. Como van a tener acceso a la presentación, ahí están todos los links a todos estos proyectos que mencioné por si alguien quisiera explorarlo más en profundidad. Voy a tratar de responder a 4 preguntas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la eficacia y seguridad de las vacunas. La primera es algo simple, probablemente todos anticipan cuál es la respuesta, pero es si sirven las vacunas. Y algunas reflexiones sobre por qué se ha cuestionado, por qué alguien podría cuestionar esta afirmación. La segunda, un poquito más difícil, si hay diferencias entre vacunas. La tercera, solamente voy a enunciar algunas de estas problemáticas y mostrar algunos ejemplos de evidencias que nos permiten acercarnos a respuestas, pero que tiene que ver con qué pasa con la información que está más allá de los ensayos clínicos, que son lo que habitualmente se han tomado en cuenta para la gran mayoría de las decisiones. Por ejemplo, preguntas como si efectivamente las vacunas han disminuido la mortalidad, o qué pasa con las distintas variantes o los distintos esquemas. Y finalmente voy a dejar solamente enunciado algo que sin duda la próxima presentación va probablemente tocar, o al menos tangencialmente, esta diferencia entre las vacunas, la eficacia de las vacunas, y todo lo complejo que tiene que ver con la vacunación. O sea, que las personas realmente se vacunen, que las vacunas adecuadas se administren de la forma y en el momento correcto, entre otras cosas. Entonces, el pilar de lo que, o lo más contundente desde el punto de vista de lo que voy a presentar en cuanto a la eficacia, acaba de salir publicado hace pocas semanas en la colaboración Cochrane. Cochrane es la mayor organización del mundo productora de evidencia, probablemente todos o la mayoría están familiarizados con Cochrane. Esta es la revisión sistemática de vacunas, de eficacia y seguridad de las vacunas, que publicamos como parte de este ecosistema de evidencia que les comentaba anteriormente. Finalmente, desafortunadamente, por la complejidad del problema y la ineficiencia del proceso editorial de Cochrane, que es un tema para otra reunión, por supuesto, se terminó publicando recién el mes pasado, a pesar de que esta información ha sido utilizada en múltiples instancias, incluida la Organización Mundial de la Salud, pero la revisión propiamente tal, publicada, está recién el mes pasado. Y este es lo que se llama un network metaanálisis, un metaanálisis en red, o una revisión de todas las terapias combinadas y comparadas entre ellas, y solamente para mostrarle la cantidad de información que hay. Aquí hay distintas, cada puntito azul es una vacuna, el puntito grande es el placebo, y las líneas son las vacunas comparadas contra placebo, y las líneas que unen los distintos puntitos pequeños son comparaciones directas entre vacunas. Pero son múltiples vacunas, múltiples comparaciones, y esta es una técnica que permite sacar conclusiones de todos estos estudios juntos y no tener que analizar cada vacuna por separado. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, el análisis se hace para cada una de las vacunas. Y sin entrar en el detalle, el artículo tiene 300 páginas, obviamente que es muy complejo de leer, y yo no esperaría que ningún clínico, ninguna persona que no esté realmente involucrada en la investigación de este tema, leyera todas esas páginas. Pero la conclusión que hay hoy día que se puede sacar en torno a esto, en base a decenas de estudios con centenas de miles de pacientes,
es que la mayoría de las vacunas reducen, o en algunos casos probablemente reducen, el número de personas que contraen la enfermedad y que contraen COVID-19 grave, ¿no es cierto? Eso probablemente para ninguno es sorpresa. Esa es la evidencia hoy día, es categórica. Vamos a ver que para algunas vacunas es de alta certeza, o sea, es una evidencia que incluso aunque aparecieran muchos otros ensayos, no cambiaría, o tiene una posibilidad ínfima de cambiar. Y no hay evidencia suficiente para determinar en los ensayos si hay efectos sobre la mortalidad. Esto es algo que probablemente muchos de ustedes han escuchado, algo que uno podría llamar una polémica eventualmente, pero la verdad es que la explicación de esta es simplemente que el número de muertes en los ensayos fue muy bajo. O sea, no es que las vacunas no tengan un efecto, sino que las limitaciones propias de los ensayos hechos en las condiciones que se hicieron son que esa conclusión no viene de acá, no viene de esta revisión, sino que viene de otras fuentes, de otro tipo de evidencia, y lo voy a retomar más adelante. La mayoría de los ensayos evaluaron la eficacia de la vacuna durante un periodo corto de tiempo y no evaluaron la eficacia para las variantes. Por lo tanto, también la eficacia a largo plazo o los efectos a largo plazo y la información sobre el efecto de variantes no viene de esta revisión, sino que viene de otras fuentes. Como les decía, son 300 páginas, pero quiero darles una idea de más o menos la magnitud del efecto, del beneficio que estamos observando. Esta es la vacuna de Pfizer, una de las que tiene más evidencia, pero ya vamos a ver que esto también aplica para muchas otras vacunas. Tenemos que para la enfermedad sintomática confirmada, las vacunas bajan, si uno lo mirara en 100.000 personas, de 3.900 casos que se ven sin vacuna o con placebo, a 85 por 1.000. O sea, están evitando prácticamente 3.800 y tantos casos por 100.000 habitantes gracias a las vacunas. Y esta es evidencia de alta certeza. O sea, la evidencia sobre el efecto de las vacunas y el enorme impacto que tienen, esto se puede leer también como eficacia de 97.84% para combatir la adquisición de la enfermedad, es de alta certeza, es inmodificable. Y con la enfermedad grave también es una magnitud muy importante, baja de 100 por 100.000 a 4 por 100.000, ¿no es cierto? Y esto también una eficacia de 95% y de alta certeza. O sea, y esto se repite para otras vacunas, ya les voy a mostrar cuáles, pero es para dar una idea de la magnitud. Estas tablas son las tablas de resumen de resultados o Summary of Findings, que es el método GRADE, que probablemente muchos de ustedes han escuchado, las revisiones Cochrane y muchas otras revisiones sistemáticas. La enorme mayoría de las guías clínicas hoy día presentan la información de esta manera porque permite poner muy claro el beneficio, en particular el beneficio en términos absolutos. ¿Cuánta gente habría sufrido el problema sin la intervención o sin la vacuna en este caso? ¿Y cuánto finalmente lo sufren a pesar de la intervención? ¿No es cierto? Ninguna intervención es perfecta y por lo tanto nos permite hacer esa comparación y cuantificar el beneficio. La mortalidad, ¿no es cierto? Quizá una de las interrogantes importantes, como les decía, los ensayos no permiten evaluarlo, pero hay distintas publicaciones, todas concuerdan, pero quiero citar una publicada muy recientemente en el Lancet, que toma información de varias fuentes, y ellos estiman que si ponemos en comparación la mortalidad por COVID y la mortalidad en exceso, es decir, toda la mortalidad que ocurrió estos años, en particular en este caso se centra en el primer año de vacunación para poder hacer este análisis, pero la mortalidad que ocurrió más allá de lo que se esperaría, la mortalidad en exceso, o sea, más allá de lo que se espera en un año promedio, vemos que dependiendo del cálculo, si es mortalidad por COVID o mortalidad en exceso, las vacunas previnieron entre 14 y casi 20 millones de muertes por COVID-19. Es decir, gracias a las vacunas se redujo en un 63% el total de muertes, o sea, 19.8 millones de 31 millones de muertes totales. Eso nos da una idea del enorme impacto que han tenido las vacunas en términos de mortalidad, independiente de lo que puedan decir o de las limitaciones que tengan los ensayos. Y en tanto a las comparaciones entre vacunas, hay varias vacunas que en esta revisión en particular, y que probablemente con la evidencia, si la actualizáramos al día de hoy, seguiría siendo la misma.
que tienen evidencia de alta certeza y modificable son la vacuna de Pfizer, Moderna, Janssen y Covaxin. Las otras vacunas tienen algunas limitaciones. Otras revisiones, no la revisión Cochrane que estoy mencionando, sino que otras han hecho distintas técnicas para poder comparar cuáles son las vacunas más efectivas y las vacunas, si uno las rankeara, incluyendo algunos esquemas. Esta es una publicación muy reciente también en el BMJ, y si uno pone en un ranking la efectividad de las vacunas, hoy día aparece como lo más efectivo 3 dosis de la vacuna mRNA, en segundo lugar vacunas de vector viral más 1 dosis de mRNA, tercer lugar las 2 dosis o el esquema de 2 dosis de mRNA, cuarto 2 dosis de vacuna inactivada, quinto 2 dosis de vector adenoviral y así. O sea, hoy día se puede hacer esto, se puede rankear cuáles son las vacunas más efectivas. Ya pasamos la etapa en que la pregunta era si las vacunas sirven o no, eso estaría resuelto para, ¿no es cierto?, como les decía con la otra revisión, y hoy día podemos entrar a este terreno un poquito más complejo. Aquí otra manera de ponerlo, si vemos cuáles son las vacunas, también lo podemos analizar en cuanto a el efecto sobre Delta u Omicron, ¿no es cierto? Hay información hoy día para informar todas estas decisiones, para responder todas estas preguntas. La pregunta sobre la eficacia de las vacunas a seca ya yo diría que es algo absolutamente del pasado, y por eso es importante tratar de encontrar los espacios para poder hacer este análisis más fino sobre cuáles vacunas y cuáles esquemas son mejores. Y algo similar ocurre con los efectos adversos. Es una enorme cantidad de evidencia. Nosotros, junto con la Organización Panamericana de la Salud, mantenemos un tablero, una página web, en donde se vuelca toda la información de todas de las vacunas principales, cerca de 20 vacunas, en particular las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, todos los efectos adversos posibles, toda la eficacia y efectividad contra distintas variantes y mucha otra información. Esa información está disponible, es pública, y solo se requiere, ¿no es cierto?, los equipos, la voluntad, los espacios para poder analizar esta información y tomar las mejores decisiones. En general, estos equipos son equipos multidisciplinarios que requieren expertos en metodología y expertos en la temática, obviamente, de vacuna, con sus distintas aristas. Es tan fácil como entrar a la vacuna correcta, apretar un botón y aparece una descarga de todos los efectos adversos, por ejemplo, o de la eficacia contra variantes y otras cosas. Y eso yo creo que es un aspecto muy importante. O sea, de alguna manera, la decisión sobre las vacunas requiere equipos, requiere espacios de discusión que probablemente exceden a cualquiera de los organismos públicos, a cualquiera de los comités de vacunas que hoy día existen en el país. Esta misma dificultad se ha visto en muchos otros países. En algunos se ha logrado de manera más o menos eficiente incorporar a la comunidad científica y a los distintos tomadores de decisiones en procesos participativos, en otras no. Y para agregarle complejidad, obviamente que esto sí que es imposible tocarlo en 20 minutos, pero queríamos poner un ejemplo chileno que nos muestra lo complejo que son las decisiones en vacunas. Este es el estudio publicado por el equipo del Ministerio en la revista New England Journal of Medicine sobre el efecto de la vacuna inicial del primer esquema, Sinovac, en Chile. Y el gráfico que está a la izquierda tiene algo que es muy curioso. Si se fijan, muestra la incidencia de COVID en el tiempo, en los días que siguieron al inicio de la vacunación, en febrero de 2021. Y si se fijan, los no vacunados son la línea del medio. O sea, la incidencia de COVID fue la que está al medio para los no vacunados. Y las personas con una sola vacuna tuvieron una incidencia de COVID que superó a los de no vacunados. Y solamente las personas con 2 vacunas tuvieron una incidencia menor a los no vacunados. Y esto que es muy curioso y que dio para toda una discusión, hay un montón de comentarios en el New England sobre esto, se explica porque esta es una vacuna que
por un lado, demoraba mucho en hacer efecto, en montar inmunidad, y por otro lado, cuando se lanzó el programa de vacunación, se bajaron muchas de las medidas, o la población percibió que ya no era necesario mantener muchas de las medidas que nos estaban ayudando a que la incidencia de COVID fuera más baja, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el contacto social, las mascarillas y muchas otras medidas. Y si miramos los números de casos, en ese periodo también es el momento en que más casos hubo en el año y más muertes hubo en el año también que estamos analizando. Entonces, es muy importante pensar en las vacunas, pero también no hay que descuidar todos los otros aspectos que tienen que ver con la vacunación, que las personas realmente se vacunen, y con los otros aspectos necesarios para mantener las infecciones, en particular, controladas. Porque si hay mucha infección, por más que la vacuna sea muy efectiva, vamos a tener de todas formas muchísimos casos y muchísimas consecuencias, como es lo que ocurre hoy día. Y finalmente, para la reflexión y cosas que podemos tomar después, porque sin duda que el caso chileno va a ser motivo de análisis, yo diría que es muy difícil saber cómo y por qué se han tomado las decisiones en Chile, eso es lamentable, pero no hay mucha información al respecto. Los estudios que normalmente se han citado para avalar las decisiones corresponden a una fracción ínfima de la evidencia global, y eso a mí me ha tocado, ¿no es cierto?, muy de cerca. Y mientras más tiempo pasa, más complejas son las decisiones y la evidencia que se debe analizar. Por ejemplo, qué vacunas y esquemas son mejores, qué rol cumplen las otras medidas preventivas, etc. Entonces, esto es algo que sin duda merece un análisis más profundo, una reflexión más profunda. Sé que en 20 minutos solamente alcancé a decir algunos titulares. Sin duda que van a quedar muchas dudas. Encantado de responderla en otro espacio, en la conversación que va a seguir, o si alguien quiere contactarme por otra vía. Pero la verdad es que es un tema enorme y cuesta exponerlo en un espacio de tiempo tan limitado, por supuesto. Así que muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Rada. Doctor Wolf. Bueno, la verdad que quiero presentar algo, voy a explicar. Para organizar esto, pasó bastante interés y le ofrecía al doctor de algunas ideas y me dijo que las compartiera con una pequeña presentación. Son 5 días que para dar luego paso a la presentación y más importante que la de nuestros invitados. Así que si Muy bien. me permiten, voy a hacer una. Creo que es muy atingente hacerlo en este momento luego de la presentación tan interesante sobre la evidencia, ¿cierto? Entonces, el planteamiento, bueno, ¿qué hacemos con esta evidencia? ¿Cierto? ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo tomamos decisiones? Y lo que voy a presentar aquí es el impacto, más que hablar de efectividad, eficacia, ¿cierto? El impacto, ¿qué impacto creemos hay? ¿Cuáles son algunos de los hechos demostrados que podemos utilizar? ¿Cuáles son algunos que están casi demostrados, como aquí se planteó, ¿cierto? Pero altamente probable. Y la visión es una visión práctica, cotidiana, digamos, del médico que tiene que tomar decisiones y que tiene que aconsejar también a quien le pregunte. Así que la próxima. Sí. El contexto es que en Chile se han reportado 5 millones de casos de COVID-19 y se han reportado 63.000 muertos. Eso es la mitad más o menos de la persona un poquito más de la mitad de lo que morían cada año en total de todas las enfermedades en Chile. Pero con la implementación de los test rápidos, los antígenos autoadministrados que uno compra en la farmacia, ¿cierto? Se considera que el subreporte de casos es alto. Y esto está impactando en la precisión de las notificaciones y las estadísticas oficiales. En el diario de ayer, creo, aparecía un comentario de un exministro de Salud, ¿cierto? Mañalich, diciendo de que los 4.000 casos que se reportan eso el 25%, que probablemente son 10.000. Por tanto, y eso afecta mucho la precisión de las notificaciones oficiales. También hay que tener presente que en relación temporal, por decirlo con lo mayor cuidado posible, en relación temporal con la implementación de los programas de vacunación en el 2022 hubo menos fallecidos que en los 2 años anteriores anualmente, a pesar de un aumento de los casos. En el 2022
hubo el doble de casos por año, pero hubo la mitad de muertos por año. Y eso, por lo menos, tuvo la asociación temporal de la vacuna y también el cambio de la virulencia del virus. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo lo vemos un infectólogo práctico, un médico práctico con esto? Que las vacunas anti-SARS-CoV-2 protegen contra la infección y sus consecuencias, las que incluyen la protección a terceros. ¿Ya? En segundo lugar, que la efectividad de las vacunas depende de la potencia específica de la vacuna, pero también de la concordancia inmunogénica de las variantes virales. Esto no es un problema estable, es tremendamente dinámico y cambia las situaciones. Y además depende del estado inmune del receptor. Que la estimulación antigénica, en tercer lugar, podríamos decir, de cualquier vacuna va disminuyendo con el tiempo. Hemos hecho estudios, hemos podido mostrar esto. Va disminuyendo con el tiempo en un grado variable, según la potencia de cada una de estas. Y en cuarto lugar, que la aparición y diseminación de variantes virales puede acelerar la pérdida de protección inmunológica inducida por la vacunación previa. Y en quinto lugar, que la vacunación periódica, sobre todo si incluye las vacunas inmunogénicas concordantes con las cepas virales circulantes, produce una fuerte recuperación de la estimulación inmunológica. Y que existe la capacidad mundial de ir elaborando vacunas actualizadas para incluir las variantes virales pandémicas a corto plazo. Esto se hace con una rapidez impresionante ahora. Y con distribución masiva, y Chile se ha beneficiado de esta capacidad. Séptimo, es que la más potente inmunidad contra el COVID es haber tenido COVID y vacunarse, lo que se llama vacunación híbrida. Y lo hemos visto como los anticuerpos funcionantes son 50, 60 veces más altos en quienes han tenido esta vacunación híbrida. Y lo otro es que las vacunas han demostrado un notable perfil de seguridad. Ahora, ¿qué podríamos resumir de aquí de cómo lo vemos, ¿cierto? Las vacunas. Las buenas vacunas, que reducen o previenen o reducen la infección en más o menos la mitad de los casos. Los que se infectan tienen menos síntomas y, ahí con un asterisco porque no está del todo demostrado, disminuyen el contagio. A tercero, que los sintomáticos, los que sí tienen síntomas, estos son menos severos, duran menos y fundamentalmente que se reducen las hospitalizaciones. Pero si se llega a alguien a hospitalizar, el traslado a UCI y la ventilación mecánica se previene o se reduce su frecuencia. Si llega a una unidad de cuidado intensivo, disminuye la letalidad, muere menos gente. Lo vemos también, lo publicamos esto. Y los que sobreviven, sobrevivió la hospitalización, en los datos de alta, la discapacidad post-COVID y el COVID prolongado son menos frecuentes en los que están vacunados. Y aquí entra también un terreno de probabilidad, no he mostrado, que en los que llegan a tener COVID prolongado, un tercio de la población, ¿cierto? La vacuna COVID pudiera aliviarlo. La vacuna post-COVID. Y, muy importantemente, en los niños, el peligroso, aunque infrecuente, síndrome inflamatorio multisistémico es menos frecuente en los vacunados. Y desde un punto de vista más global, en salud pública, se protege la integridad del sistema sanitario, se reduce el uso de recursos y disminuye el ausentismo laboral. Esa es la visión, digamos, práctica que yo propongo, ¿cierto? Ahora, la pregunta, ¿y se necesita la quinta dosis? ¿Cierto? En otros países van recién en la tercera. Quinta dosis que es bivalente, una cepa ancestral más la variante Omicron, porque esto es dinámico. En las vacunas del año 20, digamos, la Sinovac, no juega ningún rol prácticamente. Ahora sí. Un estudio en Israel, debo confesar que lo leí hace un día o 2 días atrás en el Jerusalem Post y que se advierte que no está revisado por pares. Pero los estudios que se han hecho en Israel han ayudado muchísimo a tener conocimiento global. Un estudio en Israel de 625.000 personas mayores de 65 años, que vacunados con al menos 2 dosis de vacuna tipo mRNA, de las que son más efectivas. De esos 625.000, 85.000 ya tenían la vacuna bivalente.
¿Qué ha pasado? En algunos 5 meses más o menos, que hubo una reducción del 81% de las hospitalizaciones. Que hubo de los 85.000 vacunados con vacuna bivalente, que ya tenían por lo menos 2 vacunas previas, falleció uno. En cambio, de los 540.000 que no tenían esta vacuna bivalente, fallecieron 73, prácticamente 10 veces más. Así que esto no está totalmente demostrado, no va a llegar al Cochrane todavía, pero esos son los hechos que se están entregando y que requieren una evaluación, pero que además permiten tomar decisiones. Estos son hechos irredarguibles, pero uno se pregunta, ¿bastan estos hechos para evitar la reticencia, el oposicionismo, el negacionismo y la fake news? Eso claramente no está bastando. Y aquí el resultado, digamos, esta reunión es cómo enfrentar este problema. Gracias por permitirme compartir. Muchas gracias, doctor Wolf. Nuestro otro invitado, el doctor Eduardo Regada, profesor de la Facultad de Comunicaciones, exdecano, y que ha estado trabajando intensamente con el Grupo Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, y que precisamente nos va a hablar de esto. Han enfrentado este tema y se han juntado en el Instituto Milenio biólogos, investigadores de distintas áreas y gente del área de las comunicaciones. Así que esperamos con ansiedad para escuchar el doctor Arregada. Muchas gracias. Y para respetar el tiempo, muchísimas gracias. Y antes que nada quiero agradecer al doctor Ressler que nos convoca a la academia, que yo creo que nos da realce a la conversación. De verdad es un honor acompañarlo y quiero por lo mismo hacer un especial agradecimiento al doctor Montero que nos invitó a esto. Él eligió el título provocativo, que yo creo que ya está un poco latente en esto, que es cómo romper los mitos que hay en torno a la vacuna. Aprovecho también de saludar al doctor Raba y en especial saludar a todos los que están aquí o conectados, gracias a redes sociales como son Zoom y YouTube. Yo quiero, y ahí Joaquín ayer me pauteó esta presentación, me pidió que empezara compartiendo algo de cómo entiendo las redes. Y asumo que para ustedes, para una parte importante de ustedes, las redes son como un mal sueño, como que esperan que termine rápido. Yo estoy del otro lado del mesón, en el fondo llevo 20 años investigando este tema y no creo que termine. Yo lo veo como un paso muy relevante de nuestras comunicaciones y pongo este dibujo y que muestra la humanidad. Cuando se fijan estos monitos son generaciones. 1700 generaciones para desarrollar la escritura, 300 generaciones para desarrollar la imprenta. En ese contexto, las redes afectan las comunicaciones, el lenguaje que nos define. En el desarrollo del lenguaje, la escritura, que sucedió hace 5000 años, fue una revolución muy importante. La segunda revolución es la imprenta. Si uno lo mira así como en resumen, lo que hizo la imprenta es permitirnos elegir qué leer. Eso es lo que nos permitió, ese fue el avance. Nos dio libertad para elegir qué leer. Y otras tecnologías menores extendieron también la posibilidad de qué oír o qué ver, televisivamente, por ejemplo. Y ahí nacieron los medios, la audiencia y el contexto en que hemos vivido. Lo relevante dentro de este análisis de la evolución de las comunicaciones, esta nueva revolución que estamos sufriendo de lo móvil con las redes, nos entrega a todos la posibilidad de ya no solo elegir qué leer, sino que tener una voz. Y eso es incómodo, cuando que todos tengan una voz. Podemos conversar, y nuestras conversaciones pueden alcanzar a miles de personas. Entonces, de audiencias, aquellos que nos animamos, aquellos que nos exponemos, podemos convertirnos en nodos que influyen. Y hay algunos que se están exponiendo, así hay algunos que lo están haciendo con mucho entusiasmo, como están aludidos acá los antivacunas. Nikola Tesla, en el año 26, él había inventado 2 cosas que lo motivaban, que era la electricidad y la radio. Y
Y él tenía esta idea de que al final eso se iba a usar de verdad bien cuando en cada bolsillo de los habitantes del planeta hubiera un dispositivo que nos conectara a todos como un cerebro perfecto. Y él, como era un idealista, pensaba que por esas autopistas que se iban a crear iban a navegar los datos, los buenos datos. Él no tomó conciencia la paradoja que en este mundo que nos tiene interconectados, nos tiene sin distancias, haya más terraplanistas, más antivacunas y más mentiras en general que antes, incluso más discurso de odio. Es decir, la gente que antes no tenía acceso a los medios, hoy día es capaz, con su voz, de generar comunidades. Algunas no nos gustan. La gran pregunta, que creo que con Joaquín está latente y hemos hablado, es ¿qué están haciendo ustedes al respecto como academia? ¿Dónde está la voz de los integrantes de la academia? Estas fotos muestran la plaza de Roma, es una mirada por atrás, allá al fondo está el balcón donde sale el Vaticano, donde sale el nuevo Papa, y si se fijan las fechas, es la asunción, es la subida de Benedicto, que acaba de fallecer, y de Francisco. Hay una diferencia, no se ve ahí bien, está tapado justo, no sé si lo ven en la pantalla, pero el fondo está, la primera fecha, la del 2008, creo que fue 2007, y la del 2013. En el 2010, en medio de eso, apareció esta tendencia, y se fijan cómo cambió la actitud de la gente que está en esa plaza. Cada una de esas personas se convirtieron en personas que se conectaban, tenían una voz con sus propias redes. El Papa Benedicto, que no era realmente un revolucionario, entendió el 2011 que había que estar en las redes. No por la tecnología que estaba ahí, sino que porque se dio cuenta que ciertas personas interesadas en política, interesadas en medios, esas personas que se sienten líderes de opinión, ya sea porque le hacen caso en sus casas, le hacen caso en su oficina, esas personas estaban en ese lugar. Ese es el valor de este espacio. Entonces, nosotros, lo que yo quiero acá decirle es que lo que nos permiten las redes, y aquí está este grupo de gente con la que estamos trabajando, es que nos permite escuchar. No solamente nos da una voz, sino que podemos escuchar. Todo lo que sale en las redes de trazas, que permiten entender mejor a nuestros compatriotas. Este trabajo lo hacemos con gente en la Facultad de Comunicación de la Católica, pero con Cristian Huepe, que es físico teórico, Abril Ortiz, que es antropóloga, José Baum y Jorge Galvez, que son ingenieros civiles, Francisca Sandoval, que es periodista, y Laura Fleite, que es antropóloga. Son diversos equipos, es un equipo de gente con el cual estructuramos este laboratorio y tenemos alguna herramienta, que es lo que usamos para poder colaborar con la capacidad de escuchar cualquier tema de conversación. Creamos líneas de tiempo de informaciones que generan conversaciones, investigación etnográfica digital para seguir esas conversaciones, cómo son los grupos, cómo son los perfiles, caracterizamos a los actores, ya sean políticos, instituciones, hacemos investigación cuantitativa y cualitativa de redes, analizando estos nodos que interactúan mediante respuestas, menciones, etc. Identificamos opiniones y hacemos un análisis de los lenguajes que esta gente está usando. En ese contexto hemos abordado, desde el año 2014, muchísimos temas, distintos tipos de polémicas que han habido en el país. Generalmente nos dedicamos a hacer trabajos reservados porque por lo delicado de los temas, las personas que nos pedían el trabajo no se los podíamos mostrar. Entonces lo que hicimos con las vacunas fue la oportunidad de poder hacer algo que pudiéramos compartir con todos para que la tecnología fuera más masiva. Y ahí tuvimos la suerte que se nos acercó a comienzos del 2020 Alexis Kalergis y nos animó a que trabajáramos juntos al comienzo de la vacunación el tema de las vacunas, porque él sabía que las tasas de vacunación altas iban a condicionar la capacidad de control de la pandemia. Es decir, lo que estaba diciendo antes, en el fondo, es decir, podemos tener una vacuna perfecta, si no se la pone la gente, no vamos a lograr el objetivo. Él entendió también que la desinformación de las redes podía impedir el éxito del proceso y que las redes son claves para las interacciones que favorecen o desfavorecen la vacunación. Y estábamos de acuerdo, y eso lo convencimos nosotros, de que
Twitter permite el análisis de narrativas y flujos de información en cuanto a vacunas y proceso de vacunación. Este es el contexto del trabajo, y lo interesante es que nosotros durante el primer semestre hicimos nuestros primeros análisis de escucha. Incluso hubo 3 o 4 seminarios online en que el fondo se mostraron los datos, y de hecho esto fue el primer semestre. Posteriormente el Instituto Milenio postuló a una renovación, y el primer instituto que se renovó, otros, no sé, 10 años, 12 años, y cuando se renovó, se definió un área de investigación en comunicaciones que yo integro desde comienzos del año pasado, donde ya como investigador adjunto. Lo interesante es que de este proceso, el mismo Alexis nos desafió a que los estudios del segundo semestre, que habíamos hecho en 2021, en vez de difundirlos en seminarios como habíamos hecho el primer semestre, lo publicáramos en una revista de alto impacto. El trabajo que hoy voy a compartir son imágenes que se publicó recién en diciembre en Scientific Report, que es una revista del grupo Nature dedicada a estos temas. Y en simple, la metodología se basa en analizar la difusión y proliferación de información en Twitter en un periodo de tiempo. Nosotros nos centramos en esa plataforma por una cosa que es bien relevante, y es que es la única abierta y masiva donde se expresan opiniones públicamente y puede ser estudiada con mucho detalle. Tiene como 50 metadatos cada uno de los tweets que se aparecen, sin que uno esté atentando contra la privacidad de las personas, que es el problema que tienen las otras redes, en que la gente entiende que está en un espacio privado. Utilizamos herramientas multidisciplinarias, sistemas complejos, inteligencia artificial, para describir, tanto cuantitativa como cualitativamente, los actores que hay. Yo los animo mucho a revisar el texto, es bastante claro el texto de esta presentación, yo pienso que para nosotros, y una de las razones de publicar esto es que nos va a servir para recibir ideas, matices, enmiendas a la metodología que venimos usando desde el 2017, que en el caso a caso no ha funcionado muy bien. Para que se hagan una idea, y aquí ya hay números de lo que se publicó, nosotros lo que hicimos fue, durante el año 2021, en un periodo de tiempo, recolectamos 350.000 tweets distintos que usaron palabras o hashtag claves relativos a vacuna, vacunación, nombre de marca vacuna, etc. Y ese contenido fue generado por 60.000, entre comillas, cuentas chilenas. Es decir, esa fue la muestra, que fue la que estudiamos, y que habían conseguido que los chilenos interactuaran en torno a estos datos 3 millones de veces. Esa fue la masa de datos que teníamos. Y lo interesante que aparece en este dibujo, no sé si lo van a alcanzar a ver, aquí yo tengo cómo mostrarlo también, pero en el fondo, si se fijan, nosotros al principio hablábamos, teníamos la idea en los primeros estudios que hicimos el primer semestre, en que no habíamos usado algoritmos para formar los grupos, sino que habíamos nosotros creado los grupos. Los grupos eran básicamente tweets pro vacuna y tweets anti vacuna. Cuando usamos un algoritmo digital, emergió naturalmente que habían 4 grupos distintos. En fondo, si se fijan, una parte importante de este grupo, que eran los que no eran promotores de ninguna de las 2 áreas que están al medio, se dividían entre gente que era antivacuna y pro vacuna. En realidad no es que, siendo más preciso, era gente que desaconsejaba la vacunación. A pesar de que no eran gente antivacuna, había un grupo muy importante de gente que, en el fondo, dificultaba la campaña de vacunación. Aunque, a ver, yo aquí, para entender esto mejor, quizás mejor, miren este gráfico. Fondo. Aquí están todas las cuentas, las más interactivas, y se fijan en el verde, los 4 tipos de tweets que aparecieron son pro vacuna, promotores, inhibidores y antivacuna. Evidentemente, en términos generales, y eso lo demuestran las cifras, acá estábamos hablando, preguntaba, doctor, por el tema de los antivacunas. Es decir, la mejor señal de que lo antivacuna no fue muy fuerte es que tenemos un país con el que el 90% de la gente puso el hombro. Es decir, una cosa que, si nos comparamos con Alemania, con Estados Unidos, es una maravilla. Cuando decir países que supuestamente
están mucho más avanzados en su cultura, pusieron su hombro en muchísimo menos, en el fondo. Es decir, el antivacuna en Chile, si ustedes se fijan en la parte de arriba, es un grupo bien menor, es un grupo mínimo. El problema es que no basta en ello, en el fondo. Es decir, los antivacunas, si se fijan que son muy pocos, si uno ve después cuánto tuitean, en el fondo, miren el cambio entre cuántos son y cuánto tuitean. Es decir, tuitean mucho más que todo el resto de los grupos. Es decir, son por supuesto gente muy activa en las redes. Entonces, por un lado, son pocos pero muy activos. Los que tuvieron mayor impacto negativo, a diferencia de lo que nosotros pensamos, no fueron los antivacunas, sino que fueron los llamados inhibidores. Y esto es delicado porque muchos de ellos son colegas. ¿Y quiénes son los inhibidores? Y de hecho nosotros en todo nuestro estudio, una de las cosas que más hacíamos era identificar los tweets de las personas, los nombres de las personas. En este estudio, a propósito, el Instituto de Inmunología, cuando vio los nombres, dijo, no, saquemos los nombres, porque esto casi como una denuncia. En el fondo, la idea es que se vea el tema, pero no hablemos de personas concretas. Pero lo delicado es que son profesionales que seguro no son conscientes del daño que están cometiendo. Es decir, hay muchos colegas, expertos en estadística, sin estudio en inmunología, que evidentemente creen en la ciencia, creen en las vacunas, pero ya sea porque por meterse en el debate, por ser protagonista, o por criticar autoridades políticas que pensaban distinto a ellos, porque esto se vio también en Argentina, se vio en España, en países donde habían polarizaciones fuertes, piensen que el caso chileno la polarización era tremenda. Veníamos saliendo del 2019, entonces era un país con una polarización muy alta, además con el mismo gobierno que había sufrido el estallido social. Entonces, el fondo, esto hizo que se enfatizara esta idea en los medios masivos. Eso es lo delicado, ¿no? Esto no estoy hablando de técnicos, teóricos que han propuesto matices en el mundo de la ciencia, sino que en los medios masivos aparecieron muchas voces del estilo de esperemos mejores vacunas, criticaron el proceso, enfatizaban efectos negativos de las vacunas, cuestionaban la falta de libertad que implicaba dejarse vacunar. Es decir, eran personas que eran, pero con una actitud que afectaba el proceso. Todo el tema, por ejemplo, cuestionar el tema del pase de movilidad, por ejemplo. Todas esas cosas, nosotros en un seminario que hicimos con expertos uruguayos, por ahí por mayo, nos dijeron que no había pasado, por ejemplo, en Uruguay, que habían tenido un caso bastante parecido, había menos polarización, pero en Uruguay todos los científicos se pusieron bajo la frase, la mejor vacuna es la que está cerca de tu hombro. De las vacunas que se están ofreciendo, todas son útiles, pero aquí en Chile no, aquí hubo una diferencia, y esa diferencia se nota en esta gente del grupo rosado. Y quieren ver, esta fue la fotografía del grupo de la conversación. Y ahí se ven, los verdes son los pro vacuna, más verdes, menos verdes, son los que son cuentas pro vacuna y cuentas promotores, y los rosados y los rojos son los inhibidores y los... Entonces, ¿qué se ve aquí? Aquí son, cada una de esas cuentas son un nodo, son más grandes cuando tienen más atención, tienen más es decir, son más atendidos en las redes. Son las personas, las instituciones, los enlaces son las relaciones que hay, es decir, los replay, la respuesta, etc. En esta estructura se ve que no hubo categorías segregadas. Esto es bien interesante, es decir, todos discutieron juntos. En el primer semestre los antivacunas estaban completamente segregados. Cuando empezamos a medir, que fue a partir de mayo, se habían juntado ya los antivacunas con el resto de la conversación. Los pro vacunas tenían alto potencial de impacto, pero hablaban mucho entre ellos. Los antivacunas eran muy poco influyentes, tenían muy poco lo que se llama PaceRank, que es como cuánto impactan, pero estaban en la periferia de las conversaciones, tenían baja lo que se llama intermediedad. Betweenness, es una centralidad entre grupos diversos. Aquí la clave, el que está más al centro es el que comunica a gente que, entre comillas, es diversa. Y eso es fundamental en una estructura de redes. Una conclusión que vimos en este trabajo fue que una posible explicación de que casi el 90% de la población haya aceptado ponerse una vacuna más allá de la campaña fue que en Chile se manifestó en las redes solo una pequeña comunidad antivacuna. Y tanto ellos como los inhibidores, la verdad, incluidos los inhibidores, tuvieron baja centralidad intermedia en el debate. Es decir, si se fijan, el centro de la discusión está dominado por el mundo más verde. Esto es un tema interesante, pero en el fondo yo creo que aquí la clave, y aquí termino esta idea, en el fondo
que hay una oportunidad, pensando con el tema de las vacunas, del estudio de la gente antivacuna, es que todo esto que pasó durante ese año está trazado. Es decir, están los nombres de todas las personas que son antivacunas. Nosotros las tenemos a fondo y están publicados. Entonces, acá hay como un gran tema futuro. Y aquí lo podemos ver en cómo está este resumen, que aquí lo que muestra es la comunicación entre los grupos. Nosotros pusimos toda la conversación que hay de los pro vacunas, que generalmente son más bien el mundo institucional, los promotores, los inhibidores, que son estos personajes que saben de vacunas, pero ponen tantos matices que al final hace que la gente se asuste, y los antivacunas. Si ven, nadie habla con los antivacunas. Las líneas son, por ejemplo, los pro vacunas, hay un 0,3% que alguna vez se ha comunicado con una antivacuna. Los promotores, 1%. Es decir, los antivacunas son unas personas que nadie los considera, nadie los trata como personas, lo ignoran completamente. Y al revés, pasa todo lo contrario. Ellos están todo el tiempo refiriéndose al mundo científico. Entonces, yo creo que acá hay un tema que es tremendamente atractivo. El pro vacuna está integrado, tiene tiene muy buena organización. El fondo pero tienen un problema de interacción con el resto de la gente. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que nosotros vemos, especialmente para gente del mundo de la ciencia? Es que podemos conversar con los antivacunas y por supuesto también con los inhibidores. Tenemos un nombre, sus redes, y esto es relevante si tenemos en cuenta los datos que voy a mostrar ahora del 2022. Este ya es un extra bonus porque este es un documento que nosotros todavía no hemos discutido con el equipo del Instituto Milenio, se acaba de entregar recién, tenemos una reunión en una semana más, es decir, es un trabajo del laboratorio nuestro y que lo vamos a compartir con el instituto para ver cómo lo vamos a mostrar. Porque, por ejemplo, aquí se podría tomar la decisión de sí mostrar los nombres de la gente. ¿Y qué es lo que, en el fondo, lo interesante de esto? Es que el nuevo estudio confirma que se valida la metodología, es decir, volvieron a aparecer los 4 grupos identificados con actitudes muy distintas. Es decir, en el fondo, las cuentas pro vacuna, promotor, inhibidor y antivacuna volvieron a aparecer naturalmente. Lo increíble son los cambios que hay totales en los dibujos. Si se fijan, acá al lado está el 2021 y el 2022. Y si ven el dominio que pasa a tener, no solamente el número de cuentas, sino que en tweet por cuenta e interacciones, es totalmente dominado por el mundo de los antivacunas y el mundo de los inhibidores. Es decir, la discusión 2022 cambió completamente. Pero esto tiene una explicación, tiene una clave aquí, que es que la trampa es la cantidad de cuentas. Antes habían 30.000 cuentas, ahora hay 4.000 cuentas. Es decir, lo que ha pasado no es que hayan cambiado la cantidad de antivacunas, sino que se quedaron callados los pro vacunas, empezando por las cuentas oficiales del gobierno, la gente del mundo de la universidad, etcétera, salieron de la discusión. Entonces, acá hay un cambio que es tremendamente clave. En el fondo, sí. Y miren el dibujo, ¿se acuerdan del otro dibujo? Era un dibujo con un verde muy dominante. Este dibujo es completamente distinto. Las líneas muestran que la conversación dominante es una conversación más bien contra la vacunación. Es decir, en el 2022 los antivacunas son mucho más eficientes, el volumen versus interacción, relación con el volumen, los tweets que producen, lo que es un cambio relevante. Y, el fondo, decirles nomás que nosotros hemos hecho estudios, termino con esto porque ya estoy en los 20, hecho con alumnos de pregrado, hemos analizado los tweets antivacuna, una cosa muy embrionaria, y vemos cosas interesantes, como por ejemplo, nosotros dijimos ya vamos a pescar 1.200 tweets de antivacunas de este año recién pasado, y vamos a ver cómo fueron. Entonces dijimos ya, cortemos eso para poder analizarlo uno a uno, cortemos los que tienen al menos 50 interacciones, que no es muy alto, en fondo que mencionan alguna vacuna y que mencionan algún medio. Y llegamos solamente a 8. Es decir, todavía la antivacuna en Chile no lo toma en cuenta nadie. En fondo, aquí la fuerza sigue siendo el inhibidor. Y si vemos los trabajos de los antivacunas, son más bien gente que está reproduciendo malos titulares de la prensa. Porque si uno se lee el artículo Clarín que está citado, es un titular nefasto, pero si uno lee el artículo se da cuenta que ese artículo no dice lo que ese titular decía,
Lo mismo pasa con eso del mostrador. Es decir, ahí hablan de posible detonante de los trombos. Uno leía el artículo y era lo que todos sabíamos, no había ni una novedad. Otros estudios que estamos haciendo, y con esto termino, hay 2 alumnos de doctorado en comunicaciones que están trabajando el tema del COVID y viendo toda la información que se publicó el año pasado. Cristóbal Belolio, que es una persona que ha estado trabajando hace bastante tiempo el tema de la relación entre los antivacunas y el populismo. Estamos trabajando con los 1200 datos con él para tener una relación también con cientistas políticos, de ver hasta qué punto, qué tipo de posición ideológica populista es anticiencia, en fondo. Y acá, y termino con esta imagen, estas son las 2 imágenes, 2021, 2022. Cómo cambió completamente el debate, y yo creo que este es el gran desafío que tenemos hoy día. Es decir, ahí aparecen muy fuertes las líneas más coloradas, en fondo, pero hay que pensar que casi el 80% de eso es más bien controlado por el mundo de los inhibidores, las personas que están poniéndole un poquito de pelo a la sopa, a la conveniencia de la vacunación, en este caso de la bivalente, que es la que debiera estar siendo promovida en este momento. Y con una presencia del MinSal, si se fijan hay un detalle, es la única que identificamos acá, pero para mostrar cómo era el MinSal el año pasado y cómo es el MinSal hoy día. Es decir, el tamaño del MinSal ha cambiado completamente, él se mantiene en el centro, pero la conversación se está alejando de él, cuando está quedando fuera. Eso, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, acá. Muchas gracias, profesora Regada. Interesantísimo darse cuenta, digamos, lo poco que sabemos y que debemos saber. Estamos metidos en un mundo de comunicación en la cual probablemente yo por lo menos no estoy interactuando, porque de mi formación nos inhibían a dar juicios precipitados, y uno cuando participa en esto dice, son juicios precipitados. Con en la base formativa de medicina, además nos reíamos, algunos profesores decían, cuidado con los periodistas que están mal usando la información, manéjense aparte, y el médico que aparece dando noticias o queriendo aparecer ahí, puede ser dudoso y a lo mejor tiene otra intención que es mejorar su consulta. Y fíjense, ahora el mundo nos ha cambiado y tenemos estas consecuencias. Bueno, en todo caso, yo ofrezco la palabra a esta interesantísima presentación. Doctor Ressler. Se ha hablado de las vacunas, antivacunas, inhibidores, pero echo de menos el tema de la fatiga intrapandemia, que probablemente juega un papel importantísimo en el menor entusiasmo por vacunarse, lo estamos viendo ahora. Fatiga pandémica. Me gustaría escuchar alguna opinión al respecto. Si tenemos un diagnóstico, ¿cuáles serían las recomendaciones a la autoridad de salud ante esta situación para poder mejorar el número de vacunas, volver a lo que tuvimos hace un año atrás? Cuando ustedes vean los números que están todos, los tienen a mano, así están publicados, van a darse cuenta de que hay 30 veces menos conversación de un año a otro, y hay más de 12 veces menos de participación de personas. Y yo creo que pasa un poco lo mismo que pasa con esa fatiga, cuando así hay. Yo creo que si uno piensa qué es lo más importante, por el tipo de conversación que uno ve, en el primer año había un temor enorme. Temor a la muerte de cercanos, etcétera, muerte que estaba presente. Al desaparecer eso, por supuesto, cambia la importancia, entre comillas, relativa al tema, y está el tema de la fatiga, la gente quería terminar. Entonces también hay un deseo de dar vuelta a la página, y por supuesto esto es mucho más relevante que el peso de estos dos grupos que hemos mencionado. Así yo creo que si uno dijera qué es lo que está condicionando, que está afectando lo bivalente, evidentemente tiene más peso cosas como que no haya ningún pase de movilidad, que yo estoy seguro que motivó muchísimo la vacunación del primer año, y que haya un cansancio, fatiga, etc. Nosotros en realidad no tenemos cómo estudiarlo, porque solamente podemos estudiar a los que hablan en este tema.
en estas redes. Lo que sí estamos viendo es que tenemos los discursos de esta gente. Yo creo que acá lo que hay una oportunidad que no había antes es la posibilidad de hablar con los antivacunas. Lo interesante de una antivacuna no es, quizás imposible convencerlo a él. Acá hay que entender la lógica de esto. De fondo, sí, cuando uno conversa en las redes, es como conversar en una plaza con un micrófono, donde hay otra gente atendiendo. Entonces, uno no solamente está hablando con la persona con la que habla, sino que también tiene que ser consciente que hay otros que nos están oyendo. Y lo interesante de la antivacuna no es tanto seguramente el activista que tenemos al frente, sino que es la comunidad que él ha creado. Una parte importante de esa comunidad es mucho menos inmune que él al criterio, a la información, etc. Entonces, el tema es dar el salto, no seguir ignorándolo, no seguir maltratándolo en una conversación, y tratar de mejorar la conversación, que hasta ahora, es decir, ese 10% que nunca se ha vacunado en Chile, que la verdad que el tema inmunológico no impide la inmunidad de rebaño. Entonces, nosotros hemos salido bien porque tenemos unos números altísimos, pero por supuesto sería mucho mejor para el futuro de las vacunas bajar todavía más ese grupo de gente que en el mundo de las redes hoy día tiende a crecer, y eso es lo que se está viendo en otros países, es decir, con cosas como la que estamos viviendo ahora, en que solamente están hablando los antivacunas, progresivamente va a ir entrando con más fuerza esta situación de gente que es como la idea del terraplanismo, todo lo que es anticiencia. Gracias. Doctor Wolf. Me sumo a las felicitaciones por enseñarnos un área del cual uno no sabe nada, ni se imagina. Dentro de lo que se ha planteado aquí, lo que uno lee es que para una serie de temas como el terrorismo, como los discursos de odio, es muy parecido. Es muy poca gente que habla mucho. Entonces, y que el impacto es porque, digamos, están relacionados con el tema. Uno con una antivacuna a la media hora dice ya no quiere discutir más con él, en cambio la antivacuna puede estar todo el día. Entonces, mi pregunta, en tu presentación escuché que decía tenemos los nombres, y eso como que me hizo saltar un poco. Se refiere a los nombres físicos, está uno que Juan Pérez está escribiendo esto, y puede acceder a Juan Pérez porque desde un punto de vista de cómo pensamos, ¿cierto? En un estudio en ciencia, un proyecto de investigación, lo primero que uno hace es ocultar los nombres. ¿Cómo se maneja eso? En el fondo, nosotros en las publicaciones no tenemos los nombres, pero en el fondo, así, la diferencia en Twitter es que la gente quiere que se sepa lo que piensa. Es como una carta al Mercurio, es decir, si usted hace un análisis de las cartas al Mercurio, tiene los nombres de ellos. Es decir, no es gente que esté encubriendo. Por supuesto tiene seudónimos, pero a nosotros, el tema, lo importante es que uno sabe dónde está, qué piensa esta persona, porque ha publicado innumerables cartas en el Mercurio. Entonces uno puede aludir a lo que ha publicado y conversar con esa persona. En el fondo, evidentemente no. El tema científico para publicarlo no tiene valor y puede ser contraproducente el publicar nombres. Pero para un trabajo de conversación, que es lo que yo creo que es lo valioso, así, lo diferente, si uno piensa, el mundo de las comunicaciones era un mundo de mensajes. Las empresas hablan y dicen lo que piensan, pero no les importa si lo entienden, ni tampoco lo que contesta la gente. Hoy día tenemos una oportunidad muy grande de conversar, y esa conversación acota mucho la pérdida, lo mucho que la comunicación falla, la improbabilidad del éxito de una conversación es muy alta si es que solamente uno habla. Es mucho mejor, lo estamos viviendo ahora, estas reuniones que hubo este fin de semana en el sur, en torno al tema del mundo de mapuche. Es decir, es muy distinto cuando esto se pone gente de frente y trata de bajar sus barreras y trata de entender al otro. Yo creo que la oportunidad de entender a las antivacunas es muy grande. Cuando, más que un trabajo científico, evidentemente yo creo que no va por el lado científico, pero sí va por el lado de que quizás estudiantes de ciencia, médicos, etcétera, hagan, una parte de ello, un trabajo voluntariado de ponerse a conversar, así como hoy día se está dando esto en el sur de Chile con el tema del problema de la relación del Estado con los indígenas. Doctor Jorge Las Heras quiere participar. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al doctor Rada
con su fundación Epistemónicos, porque él ha cumplido un rol muy importante, no solamente en esta área, sino en otras. Yo hablo pensando también que nosotros en el área de la marihuana hemos tenido una batalla muy grande contra el cultivo de la marihuana en nuestro país, y el doctor Rada conoce el epistemónico, nos ha ayudado muchísimo en el conocimiento de la literatura. Así que yo quiero agradecerle mucho el rol que él cumple. Y al doctor Arriagada por habernos dado un tema tan importante, ¿no es cierto?, como es precisamente el tema de las antivacunas, que pareciera ser poco relevante, pero sin duda que tiene su importancia. Pero hemos hablado de comunicación todo el tiempo, y acá me falta un protagonista fundamental en el tema comunicación, que es el gobierno. ¿Dónde está el gobierno en este momento en lo que es la comunicación sobre el problema de las vacunas? Chile fue tremendamente exitoso en sus comienzos, ¿no es cierto?, con la vacunación. Pasamos a ser de los países primeros en el mundo en calidad de vacunación y en número de vacunados. Y curiosamente, ¿no es cierto?, partimos de, decía Antonio Machado, ¿no es cierto?, caminando no hay camino, se hace camino al andar. Y la verdad que con el COVID hicimos caminos todos, unos con más conocimiento y otros con menos, pero todos tuvimos que aprender, y hoy vemos que hay una aluvión de publicaciones y de informes, y la cantidad de lo que se sabe sobre el COVID es probablemente más de lo que se sabe sobre cualquier otro virus en la historia. Pero el gobierno, digamos, tiene un rol fundamental porque es el que llega a la gente desde el punto de vista comunicacional masivamente. Y resulta que yo hoy estoy extrañando, y ojo, yo quiero ser bien claro con respecto a todos saben cuál es mi posición política, pero yo extraño a la doctora Daza, ¿no? Extraño al doctor París, extraño a mi amigo Duñac, que se paraban adelante casi todos los días, ya que era casi aburrido verlos, a dar información de lo que estaba pasando con el COVID. Y acá da la sensación de que en Chile ya el COVID no existe. Y resulta que tenemos legalmente o reconocidamente 5.000 infectados diarios promedio, pero sabemos que son muchos más, como lo ha dicho el doctor Mañalí, que pueden ser 10 o pueden ser 15, no sabemos cuántos pueden ser, ¿no es cierto? Y la gente se sigue muriendo. Y la pregunta es, ¿de qué se está muriendo esa gente que se muere? Porque tampoco tenemos una explicación clara de la gente que se muere hoy por COVID, ¿por qué se muere por COVID? Entonces, resulta que nuestras autoridades de salud, ¿no es cierto?, se solazan hablando sobre las nuevas subvariedades, ¿no es cierto?, de Omicron, que tienen ninguna relevancia, porque el Omicron hoy sabemos que si aparece una nueva subvariedad, lo único que hace es ser más rápido el contagio, pero la gente no se muere más, ¿no es cierto?, no es más grave, no se hospitaliza más. Entonces estamos hablando de un tema clínico que no es tan relevante para la población general, pero sí es relevante y poco importa, ¿no es cierto?, que digan, mire, apareció la variedad Minotauro, que está en China, o apareció la boca de tigre, o el perro del infierno. Da lo mismo, esos nombres fantasía que están usando generan aparentemente mucho susto en la gente porque no sabe de qué se trata, pero no educan, no dicen por qué. Y la pregunta es, en un país donde se está diciendo, hoy por hoy el COVID ya no es relevante, la infección por COVID es igual que un resfrío común, va a tener la misma sintomatología, sabemos que es así. Yo tuve COVID y supe lo que fue el COVID, lo que me duró el COVID, y he tenido hijos con COVID. Entonces, el COVID hoy por hoy está considerado una infección poco importante. Y la pregunta es entonces, si es una infección poco importante, ¿por qué se va a vacunar la gente? Porque la vacuna no me digamos que es intrascendente, a la gente le da susto vacunarse. Tiene que poner el brazo, lo van a pinchar, después seguramente le va a doler el brazo, y lo mínimo que puede hacer es un poco de fiebre. Entonces, todas esas cosas a la gente le molestan. Entonces, acá se ha hablado de vacunación de una quinta vacuna y se ha hecho una campaña débil, mal informada, donde se dan datos donde ni siquiera se sabe a dónde se tiene que ir a vacunar la gente. Sí, es terrible. Yo ayer vi, se mostró el último programa del ministerio con un montón de cifras, le corresponde a este grupo, pero ¿por qué no hacer las cosas más sencillas? Si creemos que la quinta vacuna es necesaria y es importante, démosle la relevancia que esto debe tener. Y esto hay que darlo en términos simples, porque la mayoría de nuestra población, señores, no son universitarios, ¿no es cierto? El 80-90% de nuestra población no tiene conocimientos tan sofisticados, ni siquiera para ponerse a discutir en un Twitter si están con la antivacuna o si están con otro grupo, porque no tienen esa capacidad. La gente quiere saber si es importante la vacuna, si los va a proteger de qué, contra qué. ¿Se van a enfermar menos? ¿Se van a morir? ¿Qué va a ocurrir? Entonces yo siento que lamentablemente, a ver, yo no quiero ser crítico del gobierno, esto no es una cosa política, pero yo creo que la política comunicacional
del gobierno en este momento con respecto al COVID es pésima. Es pésima porque si ha llegado solamente a un 20% de los que supuestamente eran de alto riesgo para ser vacunados, gente con infección grave, personal de salud, mayores de 75 años, y ha logrado un 20%, y en el resto de la población un 3%. ¿De qué estamos hablando? Yo les pregunto lo siguiente, estamos en enero, ahora viene febrero, nos vamos todos de vacaciones. ¿Qué creen que va a pasar con el COVID? Se va a proyectar la infección, pero de forma salvaje. En las estaciones de buses, en las playas, la gente se va a contagiar muchísimo más. En marzo partimos de cero, partimos como cuando partimos en el 2020, los primeros casos de COVID que tuvimos. Vamos en marzo a volver a tener COVID y va a empezar a montar. Y va a llegar la influenza, ¿no? Y no han oído hablar acaso de una cosa que se llama furona, que en Estados Unidos se está produciendo mucho, que es la infección de influenza junto con COVID, lo grave que es que la gente se muere de neumonía por eso. Entonces, estamos frente a una amenaza real, y esto no es para generar pánico, pero estamos frente a una amenaza real de que en marzo vamos a partir de nuevo con el COVID a full porque va a llegar el invierno, ¿no es cierto? Y van a empezar a aumentar los casos, se va a sumar a eso, se va a sumar, ¿no es cierto?, la influenza, y se va a sumar, ¿no es cierto?, otras infecciones virales que sabemos que son existentes en invierno. Entonces, yo lo que quiero dejar en claro, y agradeciendo mucho lo del doctor Arriagada, ¿no es cierto?, y el doctor Rada, de qué manera este gobierno puede entender, dejando de lado la soberbia de sentirse distinto, porque esto de sentirse distinto al gobierno anterior es un tremendo error cuando el gobierno anterior lo hizo bien, no importa de qué ideología sea. Pero hay que plantearle cuál va a ser la política para que la gente realmente se vacune, explicarle en razones simples y claras, transparentes, a través de los medios de comunicación más masivos, por qué tiene que vacunarse y la metodología de dónde, cómo y de qué forma tiene que vacunarse. Gracias, doctor Lacera. La doctora María Eugenia Pinto había levantado la mano, pero parece que desapareció. Lo que pasa es que yo iba a decir una cosa parecida a la de Jorge, pero de manera más acotada. Fundamentalmente que en relación a los antivacunas, todos los grupos antivacunas, yo pienso que en el periodo en que hubo una gran participación de las autoridades en cuanto a comunicar todas las características del cuadro, las necesidades de la vacunación, ellos hicieron un trabajo muy fuerte contra los antivacunas, porque la población en general, al estar escuchando diariamente la información, de alguna manera creyeron, y hubo una participación muy masiva en todo el proceso de la vacunación y de la comprensión de la complejidad del problema. Así que en el fondo yo lo que pensaba es que más que una conversación directa con los antivacunas, que son tremendamente difíciles de convencer, es importante que las autoridades se hagan presente de una manera en que le den una información valiosa a la población y la población va a asumirla y probablemente eso explica el éxito que se tuvo en el año 21, como lo hizo comentar, lo comentó el profesor Arriagada. Así que era eso lo que quería comentar, que está mucho dentro de la línea de lo que comentó el doctor Lacera. Muchas gracias, doctora Pinto. El doctor Ressler. Agradezco mucho al doctor Lacera y a la doctora Pinto sus observaciones. Me llegan un muy buen momento. Yo voy a tratarme junto con la ministra. Tengo una reunión larga por temas de educación médica, por temas de inteligencia artificial, y voy a agregar este cuarto punto. ¿Ya? Voy a darle la alerta que, como se ve de afuera, que el ministerio está actuando de forma débil en cuanto a educar en la vacuna. Y quiero hacer una pregunta al doctor Rada ahora. Doctor Rada, de los efectos adversos, de la fiebre o los casos importa poco, ¿qué efectos adversos importantes realmente cuantificados hay que pueden impedir la vida del paciente y que puedan dejar secuelas? Yo como nefrólogo tengo exactamente 4 enfermos, 3 que hicieron un mínimo 86 y uno una IgA. Pero si uno revisa la literatura, la relación causal aún no está bien definida. Perfecto. Bueno, esa es una pregunta que, como yo decía en la presentación, es difícil de responder de manera rápida,
y existe información muy voluminosa para analizar cada uno de los efectos adversos en las diferentes vacunas. Y como probablemente cualquier médico supone, los efectos adversos existen. O sea, de alguna manera, el tratar de afirmar que las vacunas son 100% seguras o que no existe ningún tipo de efecto adverso, no tiene mucho fundamento fisiopatológico y probablemente nadie familiarizado con las intervenciones sanitarias podría pensar que eso es así. Finalmente, lo que importa es poner en la balanza los beneficios de una intervención con sus riesgos. Y lo que sí sabemos es que los riesgos de las vacunas son extremadamente bajos, en particular los efectos adversos mayores, e incluso los que han tenido más repercusión en los medios, como las trombosis en algunas de las vacunas de vectores virales, la miocarditis en las vacunas de RNA mensajero, son riesgos que están en un orden de magnitud mucho menor al beneficio que ofrecían inicialmente, particularmente en la primera ronda o para completar el primer esquema de vacunación. El problema es que cuando avanzamos hacia los refuerzos y hacia poblaciones que ya tienen exposición previa a la vacuna, perdón, a la infección, los beneficios también empiezan a ser de magnitud menor. Por ejemplo, el doctor Wolf mostró el estudio de Israel, que muestra algo similar que otros. Ahora, en este minuto tenemos cerca de 8 estudios de vacuna bivalente, todos similares, estudios observacionales que vienen de datos del mundo real habitualmente, que se pueden producir mucho más rápido, pero todos muestran datos parecidos. O sea, las personas mayores de 65 años tienen un riesgo de morir por COVID, al contraer COVID, que es bajo, está en el orden de 1 en 5.000 a 1 en 10.000 casos. Entonces, en ese minuto se vuelve más difícil hacer ese balance entre beneficio y riesgo. En quienes realmente los beneficios superan a los riesgos, en quienes definitivamente los riesgos, aunque sean pequeños, no valen la pena, en quienes los beneficios son tan pocos que a lo mejor no vale la pena el costo asociado, y muchos otros factores. Entonces, por eso yo decía en mi presentación que a medida que nos movemos y entramos, ¿no es cierto?, en la pandemia, hay cada vez más información, las decisiones son más complejas, y es por eso que es muy importante que existan cuerpos de científicos con expertos en toda la problemática regulatoria y la problemática, ¿no es cierto?, de hacer que esta información llegue a la población de manera adecuada, que aborden estos temas, porque efectivamente no es blanco y negro, no es que las vacunas sean 100% seguras y que no tengan ningún efecto adverso, ni tampoco que sean un veneno del cual todos tenemos que huir. La verdad está entre medio, y esa verdad es muy distinta para la enorme cantidad de grupos poblacionales que se pueden identificar, exposiciones previas a esquemas, tipos de vacunas y muchos otros factores. Entonces, es una respuesta compleja y que no es igual para todos. Muy bien. Entonces, ha sido tremendamente interesante esta reunión en que se han mezclado dos mundos, el mundo que estamos nosotros acostumbrados a ver y el mundo de lo que pasa a nivel poblacional, a nivel de redes, que genera un ruido de fondo que nosotros no conocemos y que nos queda muy claro con los dos gráficos que mostró el profesor Arriagada. Ahora, una de las cosas que me impresiona, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Laceres, donde está el mensaje en este momento. Nos acostumbramos a una forma muy clara de comunicación, del número de casos, de las medidas que se estaban haciendo, y se le cambia el nombre al
a la forma de informar. El programa Paso a Paso hay que ponerle otro nombre, porque somos distintos. Y no se reconoce en este momento el tremendo número que hay de subreportes. Y yo lo puedo, dar fe de eso, porque yo hice el 6 de diciembre, hice un comité que lo más que me molestó fue el gran cansancio que producí por 5 días, que realmente interfirió harto con la vida, y me hice el diagnóstico por un test de antígeno. Vi cómo lo podía comunicar. No hay forma. Es decir, uno para sentirse mal, pedir un test de antígeno, tiene que estudiar como media hora a qué farmacias hay que ir, cuáles tienen un folio que son reconocidas y habilitadas por el ministerio para comunicarse. Cosa curiosa en mi área, ya después cuando no había visto dónde comprar ni nada, y ya tenía mi test de antígeno, no servía para comunicarlo. Y veo las que me recomiendan en mi área, y curiosamente solo las farmacias Salcobran eran las que tenían esta forma que uno compraba y tenía posteriormente un código para ingresar después. Pero eso lo vine a saber después de horas de estudio, porque me interesaba mucho qué pasaba con los test de antígeno comercial. Ahora, en cuanto al poco interés en vacunarse, por un lado, tal que nosotros estamos acostumbrados a que la vacuna inhibía a que se desarrollaran las enfermedades. Y aquí no se inhibe, sino que se atenúa un número grande de casos. Entonces, viene el COVID. Yo me enfermé con 5 vacunas. Entonces, ¿para qué vacunarse? Y la otra cosa es que uno debe vacunarse por los otros. Y eso es algo que no se ha... A ver, se refleja la muerte, las camas que cuando estaban en el mar, y eso era una información que llevaba a vacunarse. Pero ahora no estamos pensando en los demás, y tenemos que pensar en los demás no solamente por nosotros, sino que por nosotros, porque a medida que hay más contagiados, hay más variantes que se están generando. Entonces la única forma de tratar de que esta maldita pandemia pase es que estemos vacunados y con medidas extra para realmente hacer que la población viral tenga menos capacidad de inmunidad. Pero desgraciadamente en este país donde cada persona que piensa distinto tiene un partido político diferente, está delgado, no veo que la gente se vaya a meter por nosotros, por sí mismo. Gracias, doctora. Si no hay más preguntas, y dada la hora que ya nos hemos pasado, digamos, de los límites, me queda solo agradecerle a todos los participantes, a los asistentes y a los que nos acompañaron en esto, y esperar que de esta reunión ojalá puedan salir frutos que nos ayuden a animar a los pro vacunas a que participen activamente en el diálogo de Twitter o en los otros escenarios, porque también yo concuerdo con este tema del Ministerio de Salud. Es dramático ver la diferencia del tamaño de la actividad un año y el año 2001 y el 2002. No sé, es impresionante.
O sea, está mudo, no es un actor dentro del diálogo social. Eso es una cosa, yo lo encuentro pavorosa. Tenemos una ministra que entró a la academia y su conferencia de presentación fue las distintas pandemias en el mundo, entonces nos hicieron. Yo creo que fue recibida muy optimistamente por ese mismo hecho. Muy bien. Pero también de tema. Sí. Y que ahora estoy conversando con ella, todas más. Bueno, muchas gracias. Descansamos en febrero. Perdóname que no voy a trabajar 11 meses al año, como 10. La academia se lo merece, el tema se lo merece. De vacaciones y tenemos la sesión inaugural del año académico el 15, ¿no es cierto?, de marzo. Pero lo mejor va a ser a mi inicio, yo creo. Ya.